Hola, mi nombre es Olmer Folleco Solarte, profesor de Matemáticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video vamos a hablar de la definición de una función vectorial, algunas operaciones y algunos cálculos iniciales que se hacen con estas funciones. Muy bien, hasta el momento en cálculo diferencial y cálculo integral hemos trabajado con funciones reales. Más específicamente, es una función que recibe un número real y devuelve un número real, como y igual a x al cuadrado, y igual a seno, y igual a coseno, y todas las funciones que hemos trabajado, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un campo mucho más amplio, mucho más general, podríamos decir. Vamos a trabajar funciones que ya no parten o llegan a los números reales, sino que ya estamos hablando de el plano, el espacio, ¿ya? Inicialmente. Por ejemplo, las funciones vectoriales, las que conocemos como funciones vectoriales, son funciones que reciben un número real y devuelven un vector, ya bien sea del plano o ya bien sea del espacio. Se puede decir que es un vector o se puede decir que es un punto del plano o un punto del espacio. Los campos escalares son funciones que reciben un vector o un punto del plano o el espacio y devuelven un número real. Y finalmente tenemos los campos vectoriales que reciben un punto o un vector del plano o el espacio y devuelven un punto o un vector del plano o el espacio, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, aquí ya nuestros conjuntos ya empiezan a ponerse un poco más complicados. Pero uno podría decir complicados, pero al mismo tiempo mucho más interesantes. Vamos a encontrar propiedades que de pronto no nos imaginábamos cuando trabajábamos con funciones reales. Y vamos a trabajar en muchos casos de una mejor forma algunos ejemplos prácticos. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que es una función vectorial. Entonces tenemos que nuestra función recibe un número real y devuelve un punto o un vector del plano o del espacio. ¿Cómo se vería algebraicamente, o cómo se vería uno en la escritura una función vectorial? Para n igual a 2 podríamos decir que va a ser una función r que recibe un real t, muchas veces llamado parámetro, y devuelve una pareja del plano, conformada por las componentes x de t y y de t, donde estas componentes x de t y y de t son funciones reales. Por ejemplo, podemos tener r de t igual a t, t cuadrado más 1, o r de t igual a coseno de t, seno de t. Si nosotros recurrimos a los vectores canónicos en el plano i, j, 1, 0, 0, 1, podríamos escribirlas también de la siguiente forma. Esta escritura puede ser útil cuando de pronto el escribir paréntesis, componentes, sea un poco engorroso. Por otro lado, si n es igual a 3, nuestra función vectorial sería una función r que recibe un parámetro t y devuelve una terna x de t, y de t, z de t, donde nuevamente
x de t, y de t, z de t son funciones reales. Por ejemplo, podríamos tener r de t igual a t cuadrado, t al cubo. O r de t igual a coseno de t, seno de t, t. Y nuevamente, usando los vectores canónicos i, j y k, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, podríamos reescribir nuestras funciones de la siguiente forma. Podríamos iniciar mirando cómo se verían gráficamente estas funciones. Y aquí entramos en un pequeño dilema, porque en este caso vamos a tener una variable independiente que es nuestro parámetro t y 2 o 3 variables dependientes que serían xy o xyz. En el primer caso, cuando es xy, tenemos en total 3 variables. En el segundo caso, cuando es xyz, tenemos en total 4 variables. Cuando uno habla de graficar en 3 variables, ya empezamos a entrar en un campo un poco complejo, ¿sí? Y cuando hablamos de graficar en 4 variables, mucho más. Pero, para la gráfica de una función vectorial, vamos a separar la variable independiente de las variables dependientes. Nuestro parámetro t va a quedar aparte y xy o xyz va a quedar aparte. Y lo que vamos a graficar va a ser la imagen. No vamos a graficar a t junto con xy o con xyz. De esta forma, para cada parámetro t vamos a tener un punto en el plano o en el espacio. Y así nos vamos a fijar en la gráfica de la imagen, teniendo en cuenta de forma implícita que hay un parámetro t controlando esa imagen. ¿Cómo así controlando esta imagen? Pues, para un parámetro t, por ejemplo, t igual a 0, tenemos un punto. Después, para otro parámetro, por ejemplo, t igual a 1, tenemos otro punto. Si recorremos desde 0, 1, 2 en adelante, podemos ver un cierto movimiento o un cierto avance en la imagen de nuestra función vectorial. Así que de esta forma, una función vectorial no solamente va a ser la curva que resulta al graficar la imagen, sino que va a tener un control debido a un parámetro t. Por lo general, este parámetro t se considera como el tiempo, por eso se usa la letra t. Pero también se usan otros parámetros, como ángulos o longitudes. En cada ejemplo vamos a hablar de estos parámetros. Muy bien. Vamos a empezar con algunos ejemplos básicos e interesantes que se trabajan con funciones vectoriales. Lo primero que podemos pensar es, bueno, las funciones reales que ya tenemos, como parábolas, círculos, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas exponenciales y sus combinaciones, podríamos convertirlas a una función vectorial. O sea, hacer que de cierta forma las funciones que ya hemos trabajado queden como un caso particular de lo nuevo que vamos a trabajar. Y eso se va a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función y igual a f de x, que es una función real, que la graficamos en el plano xy, siendo x la variable independiente y y la variable dependiente. Nosotros la podemos graficar algo así. Ahora, ¿cómo vamos a convertir esta función en una función vectorial? Vamos a tener en cuenta
que en la función vectorial, en la imagen, tienen que aparecer las dos componentes x y y. En este caso, como tenemos que la variable independiente es x, entonces vamos a escribir nuestra función vectorial como t, f de t. De esta forma, cuando reemplazamos t por todos los valores posibles, es como si reemplazáramos x por todos los valores posibles y graficáramos las parejas x, y. Solo que ahora tenemos t, f de t. Por ejemplo, si tenemos nuestra parábola y igual a x al cuadrado, para convertirla en función vectorial, la podemos ver como r de t igual a t, t cuadrado. Para graficarla podemos iniciar con una pequeña tabulación. Y graficamos únicamente los puntos de la imagen, o sea, los correspondientes a las variables x y y. Y tenemos nuestra parábola. Ahora, como les dije, cuando trabajamos con funciones vectoriales, campos escalares y campos vectoriales, aparecen cosas interesantes. Y algo interesante que puede aparecer aquí es lo siguiente. ¿Qué tal si nuestra función r de t igual a t, t cuadrado la cambiamos por r de t igual a menos t, t cuadrado? Hacemos una pequeña tabulación nuevamente y graficamos nuestra función. ¿Qué podemos ver? Que la imagen como conjunto es la misma. Es la misma parábola, a pesar de que la función vectorial es diferente. ¿Pero qué es lo diferente como función vectorial? Como ya se han dado cuenta, es la forma en que recorremos nuestra parábola. En la primera, la vamos a recorrer de izquierda a derecha. En la segunda, la vamos a recorrer de derecha a izquierda. Ojo, también podemos hacer otras modificaciones. Podemos cambiar nuestra función como 2t, 4t cuadrado. ¿Y ahora qué pasó? La seguimos recorriendo de izquierda a derecha como la primera, pero vamos a recorrerla un poco más rápido. ¿Cómo así que un poco más rápido? Pues cuando t varía de 0 a 1, en nuestra nueva función, es como si en la primera función variara de t variara de 0 a 2. Entonces, de cierta forma, estamos necesitando un intervalo más pequeño para recorrer el mismo pedazo que se recorrió antes. Así que fíjense, ya no solamente vamos a controlar la imagen, nuestra parábola, sino que también vamos a controlar en qué sentido la vamos a recorrer y qué tan rápido la vamos a recorrer. Y esto se podría volver tan complejo como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, podríamos cambiar nuestra función vectorial por r de t igual a alfa de t, alfa de t al cuadrado, donde alfa es una función real. Si esta función alfa fuese sobreyectiva, estaríamos recorriendo la totalidad de la parábola nuevamente. Y el recorrido dependería de cómo se recorre a los números reales mediante la función alfa. Si nuestra función alfa no fuese sobreyectiva, recorreríamos una parte de nuestra parábola. Por ejemplo, si la función alfa fuese la función seno de t, entonces nuestra función vectorial sería r de t igual a seno de t, seno cuadrado de t. Y estaríamos recorriendo el intervalo menos 1, 1, menos 1, 1, que en nuestra parábola se traduce a un pedacito de parábola. Y la estaríamos repitiendo infinitas veces. Muy bien. Esto lo podríamos hacer con muchas otras funciones y podríamos generar muchos ejemplos.
muy interesantes. Los invito a que lo hagan. Los invito a que trabajen. Los invito a que rayen todos estos ejemplos y todas estas cosas. Y verán que se encontrarán con cosas muy interesantes. Otro ejemplo que es muy trabajado es el círculo. Como ustedes saben, la ecuación del círculo, cuando tenemos dos variables x y y, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a su radio al cuadrado. Vamos a empezar con el radio igual a 1. Para recorrer los puntos de nuestro círculo, vamos a usar como parámetro el ángulo que se forma desde el origen hasta el punto correspondiente donde estamos trabajando. Entonces necesitamos encontrar las componentes x y y. Pero como todos sabemos, la componente x será coseno de nuestro ángulo y la componente y será seno de nuestro ángulo. Así que para recorrer nuestro círculo, podemos hacerlo con la función vectorial r de teta igual a coseno de teta, seno de teta, donde teta es nuestro parámetro que inicialmente podría variar desde 0 hasta 2pi para recorrer el círculo completo. Aunque en teoría este teta podría variar desde menos infinito hasta infinito y estaríamos recorriendo nuestro círculo infinitas veces. Ahora, si queremos cambiar el radio a nuestro círculo, ya un radio cualquiera r, pues es muy fácil. En vez de tener coseno seno, vamos a tener r coseno, r seno. ¿Se les parece algo conocido? Sí, ¿no? Algo que ya habían trabajado, que se llama coordenadas polares. Pero ahora visto como una función vectorial. Muy bien. Si se dan cuenta, y hacemos una pequeña tabulación en este ejemplo, estamos recorriendo nuestro círculo en sentido antihorario e iniciando en el punto r,0. Aquí también podemos hacerle algunas modificaciones. La primera modificación es modificar la velocidad de recorrido. Entonces podríamos cambiar nuestro ángulo θ o parámetro θ nuevamente por una función alfa. Y nuevamente el recorrido de nuestro círculo dependerá de cómo nuestra función alfa recorre a los números reales. Pero podemos hacer más modificaciones todavía. ¿Qué tal si yo quisiera cambiar simplemente el orden de las componentes? Así que en vez de tener coseno de θ, seno de θ, tenemos ahora seno de θ, coseno de θ. En teoría, reemplazando como coordenadas x y y, en la ecuación del círculo, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, vamos a tener que la igualdad se sigue cumpliendo. Así que nuestros puntos siguen estando dentro de nuestro círculo de radio r. Pero, ¿qué cambió? Cambiaron dos cosas. Ahora, nuestro punto inicial no está sobre el eje x, sino que está sobre el eje y. Y el recorrido ya no es antihorario, sino que es horario. Aquí también podemos modificar la velocidad de recorrido cambiando θ por una función alfa. Y mucho más general todavía, podemos cambiar el punto donde inicia a recorrerse el tiempo. Debo aclarar que cuando digo inicia, es cuando hablamos del parámetro θ igual a 0.
o t igual a 0. Ahí estamos hablando de inicio. Por ejemplo, podemos iniciar en la parte negativa del eje X, en la parte negativa del eje Y. O de forma más general, en cualquier punto del círculo, en cualquier sentido y con cualquier velocidad. ¿Sí ven? Ya nuestro círculo ya no es solamente un círculo. Es un círculo con un recorrido específico. Otros ejemplos interesantes que se pueden ver en el plano podrían ser una lemniscata, una cicloide y muchos otros que ustedes los van a poder consultar, trabajar, modificar y que los invito a que lo hagan. Ahora pasemos a ejemplos específicos cuando n es igual a 3. O sea, cuando nuestra función vectorial parte de los reales y llega al espacio de 3 dimensiones. Aquí tenemos una curva, pero ya en el espacio. Vamos a empezar con una muy conocida, que es la hélice circular, que es como una especie de generalización de nuestro círculo en el plano. Vamos a ver cómo se escribe. R de t igual a coseno de t, seno de t, t. Las dos primeras componentes son prácticamente un círculo de radio 1 en el plano XY. Y tenemos una componente z, t, que va aumentando. Así que esa componente c que va aumentando, fíjense, si esa componente z fuese constante, todo dependería de las componentes x y y. Y tendríamos un círculo simplemente. Pero, como nuestra componente z es t, ella va a ir aumentando. Así que nuestro círculo no se va a quedar en un solo plano, sino que nuestro círculo va a empezar a subir. Y eso es lo que se llama una hélice circular. Y nuevamente, dependiendo de cómo recorremos el círculo en las componentes x y y, vamos a tener un giro horario, un giro antihorario, iniciamos en un cierto punto o en otro punto. ¿Ya? Y la componente z nos va a controlar qué tan rápido va subiendo nuestra hélice circular. Por ejemplo, si cambiamos la componente z por 2t, es como si estiráramos nuestra hélice circular, nuestro resortico se estirara un poquito. Si cambiamos t por un medio por t, es como si nuestra hélice se comprimiera, nuestro resortico se comprimiera. Otro ejemplo muy conocido es lo que se conoce como un movimiento parabólico o el lanzamiento de un proyectil en el espacio. Algo que vamos a estudiar en un próximo video con más detalle. Pero podemos decir que la función vectorial queda de la siguiente forma. Como se dan cuenta, la componente z es un polinomio cuadrático y las otras dos son polinomios lineales. Aquí podemos modificar x0, y0, z0, que sería el punto inicial de nuestro movimiento parabólico o desde donde se lanza el proyectil. Podríamos modificar vx, vy, vz, que sería como la velocidad inicial con que se lanza el proyectil. Y podríamos modificar g, que sería la fuerza de gravedad que se ejerce sobre el proyectil hacia abajo. Esto ya es un poco más específico, es un ejemplo más aplicado a la física, que es lo que más adelante quisiéramos hacer.
Muy bien, y acá también ustedes pueden consultar o generalizar las funciones que ya hemos visto en el plano, pero ya en el espacio. Ya cuando tenemos una función vectorial, reconocemos una función vectorial, de cierta forma manipulamos algunas funciones vectoriales, queremos trabajar con estas funciones vectoriales de forma matemática. Lo primero que podemos hacer es trabajar como si la imagen que está en el plano o está en el espacio fuesen vectores o puntos, y aplicar todo lo que ya hemos trabajado con vectores y puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sumar vectores, multiplicar por un escalar, hacer el producto punto, hacer el producto cruz, hacer una proyección, hacer multiplicación de un escalar por una función vectorial, pero donde nuestro escalar ya no es fijo, sino que es una función real. Podemos hacer una composición, en este caso, de una función real con una función vectorial. Y mirar qué es lo que pasa. Las propiedades que habíamos visto en vectores siguen funcionando. Lo único que cambia ahora es que nuestros vectores van a estar en movimiento. ¿Cómo así? Para cada parámetro t vamos a tener un vector en el plano o un vector en el espacio. Y cuando vayamos a operar dos funciones vectoriales, tenemos que tener en cuenta de que cada función vectorial maneja un parámetro independiente del parámetro de la otra función vectorial. Así, por ejemplo, si queremos encontrar la intersección entre dos rectas en el espacio, podemos escribir una recta como una función vectorial usando sus ecuaciones paramétricas. Así, si tenemos dos rectas, tenemos dos funciones vectoriales, cada una con un parámetro independiente del otro. Y si queremos encontrar la intersección de estas dos rectas, necesitamos igualar componente a componente. Aquí tenemos ya las incógnitas que son T1 y T2, que son nuestros parámetros. Y bueno, si vamos a hacer suma, resta, multiplicación por escalar o cualquier otro, podemos trabajar de forma independiente o también podemos trabajar con el mismo parámetro. Todo va a depender del ejemplo en que estemos trabajando. Pero es recomendable que los parámetros sean independientes. Por otro lado, como nuestra función vectorial viene de funciones en cada una de sus componentes, también podemos preguntarnos sobre elementos del cálculo diferencial, del cálculo integral, con nuestras funciones. Y lo primero que podríamos preguntarnos es, bueno, las funciones tienen dominio. Y acá también nuestras funciones van a tener dominio. En general, un dominio está compuesto ¿por qué? Es el subconjunto del conjunto de partida donde se puede evaluar nuestra función, sea lo que sea. ¿Ya? En nuestro caso va a ser todos los reales t que yo pueda evaluar en mi función r de t. Si traducimos esto a cada una de las componentes, nuestro dominio va a ser todos los t, los cuales yo puedo evaluar en la primera, segunda o tercera componente. Así que yo podría decir que el dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las funciones que están en cada una de sus componentes. Si n es igual a 2, el dominio de nuestra función será de esta forma. Si n es igual a 3, el dominio quedará de esta forma. Por ejemplo,
Si R de t es esta función, su dominio será este conjunto. O, si R de t es esta otra función, su dominio será el siguiente conjunto. Muy bien. De esta forma podemos hablar del dominio de una función vectorial. El rango ya lo hemos trabajado. El rango de una función es la imagen de nuestra función vectorial. Y podemos seguir avanzando. Podemos seguir hablando del límite. Yo quiero calcular el límite de una función vectorial. Inicialmente lo podemos ver de forma algebraica, como que si yo calculo el límite cuando t tiende a un número a de una función vectorial, es simplemente calcular el límite en cada una de sus componentes. Y nuestro límite existe si existe el límite en cada una de sus componentes. Por otro lado, podríamos verlo gráficamente. Hablar de el límite de una función vectorial cuando nuestro parámetro se acerca a un número es mirar en qué punto del plano o a qué punto del espacio se acerca la imagen de nuestra función vectorial cuando nuestro parámetro t se acerca a un número. Y hasta podríamos escribirlo en forma epsilon delta. Muy bien. Por ejemplo, podemos calcular el siguiente límite. Bien. Una vez hablando de límites, ya podemos pasar a la definición de continuidad. Cuando una función vectorial es continua, tenemos que verificar tres condiciones. Primero, que nuestra función esté definida en nuestro número. Segundo, que el límite exista. Y tercero, que las dos cosas anteriores sean iguales. Gráficamente, podría ser que nuestra función o la imagen de nuestra función, que es la curva en el plano o es la curva en el espacio, no sufra rupturas, al igual que en una función real. Así, por ejemplo, la siguiente función es continua en estos conjuntos y no lo es en estos puntos. Ahora podemos seguir con otro elemento del cálculo, que es la derivada. Nuevamente, podemos hacerlo de forma muy fácil. Podemos decir que la derivada de una función vectorial es simplemente derivar cada una de sus componentes y ya está. Y por otro lado, podemos recurrir a la definición del límite. Podemos decir que la derivada de una función vectorial es de la siguiente forma. Ojo, en este límite, la parte del numerador es una operación entre vectores. Y el denominador es prácticamente multiplicar estos vectores por un escalar. Suponiendo que nuestra función tiene la derivada en un punto y que de cierta forma se comporta suave cerca de nuestro punto, ¿cómo se interpretaría la derivada? Fíjense que la derivada da como resultado
un vector. ¿Y este vector qué quiere decir? Supongamos que en nuestro límite h es positivo, o sea, nos estamos acercando por la derecha al 0. ¿Qué sería r de t más h? Pues es un vector que se encuentra un poquito después de nuestro vector. Y si hacemos la resta, obtenemos este vector. Y si hacemos que este h se vuelva más pequeño, se pueden dar cuenta de que nuestro vector es más pequeño y al mismo tiempo se vuelve tangente a nuestra curva. Ahora, este vector que se está volviendo más pequeño, lo estamos multiplicando por 1 sobre h. 1 sobre h es un número grande porque h se está acercando a 0. Así que de cierta forma se está compensando el hecho de que nuestro vector se está volviendo pequeño con ese 1 sobre h. Y a la final lo que obtenemos es un vector totalmente tangente a nuestra curva. Así que ya podemos decir que la derivada en un punto es un vector tangente a nuestra curva. Pero esto va más allá, no solamente es tangente a nuestra curva, sino que apunta en la dirección del movimiento. Y además podríamos decir que es como la velocidad que lleva nuestra partícula en ese instante. Si nuestro parámetro t es el tiempo y la curva está describiendo el recorrido de una partícula, ya bien sea en el plano o ya bien sea en el espacio. Muy bien. Por otro lado, también tenemos las antiderivadas y las integrales. Nuevamente, si queremos calcular una antiderivada de una función vectorial, lo vamos a hacer componente a componente. Y si vamos a calcular una integral definida de una función vectorial, lo vamos a hacer componente a componente. Ya el uso de estas antiderivadas e integrales definidas lo vamos a ver mucho más claro cuando trabajemos el ejemplo de movimiento curvilíneo. Por ahora vamos a decir que estos cálculos simplemente se hacen componente a componente. Muy bien. Con esto hemos terminado esta primera parte de las funciones vectoriales, donde hablamos de su definición, algunos ejemplos, algunas operaciones y algo de cálculo de las funciones vectoriales. Aquí ya tienen mucho trabajo, mucho que explorar, mucho que trabajar. Espero que se empapen con todas estas funciones, que rayen muchos ejemplos, que ese es el camino para poder interiorizar nuestros conceptos. Así que nos vemos en los siguientes videos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.